En las profundidades de Arkansas, donde las sombras danzan y el viento susurra secretos olvidados, se encuentran leyendas que resuenan en la penumbra de la noche. Historias de terror, misterio y tragedias que, aunque desvanecidas en el tiempo, aún tienen el poder de erizar la piel y congelar el aliento. Hoy exploraremos 5 de las más espeluznantes leyendas que acechan este estado. Bienvenidos a la oscuridad. Dicen que en lo alto de las colinas de Eureka Springs se encuentra un lugar que ha visto más sombras que luz. El Hotel Crescent, construido en 1886, es un majestuoso edificio que se alza imponente, pero su apariencia es solo un velo que oculta los horrores que acechan en su interior. Las puertas rechinan como si se resistieran a revelar los secretos que esconden. Dentro de estas paredes, la historia más espeluznante es la de Michael, un cantero que trabajaba en la construcción del hotel. Se cuenta que un día, Michael cayó desde lo alto, su cuerpo estrellándose contra el suelo de la habitación 218. Pero su muerte no fue el final. No, su espíritu quedó atrapado, condenado a revivir su caída una y otra vez. Los huéspedes que se han atrevido a pasar la noche en esa habitación juran haber sentido un frío inexplicable, un viento gélido que susurra su nombre. Michael, Michael. Y, en el silencio de la madrugada, cuando la oscuridad es más densa, se escucha el sonido de un cuerpo que vuelve a caer, como si el tiempo se repitiera en un ciclo sin fin. Sin embargo, Michael no está solo. En los pasillos del Hotel Crescent, una figura sombría aparece. Un hombre con sombrero de copa que parece deslizarse entre las sombras. Los que lo han visto describen un frío que paraliza, un silencio que pesa como una losa. Sus pasos resuenan, lentos y calculados, como si estuviera contando los segundos que te quedan antes de encontrarte cara a cara con él. Pero el verdadero horror yace en el sótano, en la antigua morgue. El aire allí se vuelve denso, como si estuviera cargado de los suspiros de aquellos que alguna vez se rindieron al dolor y la desesperación. Los más valientes dicen haber escuchado el arrastrar de cadenas y una respiración pesada que se mezcla con los ecos de antiguos lamentos. Un grito que surge de la nada, recorriendo la piel y haciendo que el corazón se acelere. Lo peor es que una vez que entras en el Hotel Crescent, no hay vuelta atrás. Los espejos parecen reflejar más que tu imagen. Reflejan tu miedo, tus secretos, y si te atreves a mirar fijamente, podrías ver algo que no pertenece a este mundo. Un golpe repentino, como si alguien estuviera tocando desde el otro lado, buscando una salida o quizás una entrada. Así es el Hotel Crescent, un lugar donde las sombras cobran vida, donde los susurros se convierten en gritos y donde la línea entre lo real y lo imaginario se desdibuja. ¿Te atreverías a pasar una noche allí? ¿O preferirías quedarte en la seguridad de tu hogar, sabiendo que tal vez, solo tal vez, Michael y el hombre del sombrero de copa te esperan, justo detrás de la puerta? Los bosques de Arkansas guardan secretos que la luz del día nunca podrá revelar. En las profundidades de Fook Creek hay algo que se esconde, algo que respira en la oscuridad y se mueve entre los árboles, acechando a quienes se atreven a adentrarse demasiado en su territorio. El sonido de ramas quebrándose resuena a lo lejos, y de repente el bosque se queda en un silencio absoluto, como si hasta los animales supieran que algo aterrador se acerca. Es conocido por muchos nombres: Pie Grande, Sasquatch, pero aquí, en Fook Creek, lo llaman el monstruo. Los testigos hablan de una figura colosal, una sombra gigantesca cubierta de un pelaje negro como la noche, con ojos que arden como brasas en la oscuridad. Un gruñido profundo, que parece provenir de lo más profundo de la tierra, hace temblar hasta las raíces de los árboles. Los valientes que lo han visto, aquellos que han tenido la desgracia de cruzarse en su camino, describen una criatura de fuerza descomunal, capaz de arrancar un árbol con sus propias manos, de aplastar huesos como si fueran simples ramas secas. Y entonces llega el grito. Un grito que rasga la noche, que hace que la piel se erice y los corazones se detengan. Es un sonido que no pertenece a este mundo, un lamento primitivo,
que parece contener la furia de 1000 tormentas. Los habitantes de Fook Creek han aprendido a temer ese grito, porque saben que es la advertencia de que el monstruo está cerca, muy cerca. Desde tiempos inmemoriales, las historias se han contado alrededor de las fogatas, susurros sobre huellas gigantescas impresas en el barro, de árboles rotos como si fueran simples palillos. Los pasos de la bestia retumban en el suelo, como si un gigante se moviera en la oscuridad. Pero lo más aterrador no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Es la sensación de que, en el momento en que te atrevas a mirar hacia atrás, allí estará, de pie, inmóvil, observándote desde las sombras, sus ojos brillando como si fueran brasas encendidas. Los valientes que han sentido su presencia cuentan que el aire se vuelve más denso, que el viento cesa de soplar y que un olor nauseabundo, como el de la carne podrida, llena el ambiente. Es como si el monstruo estuviera oliendo el miedo, saboreando el terror que se desprende de sus víctimas. Y cuando finalmente decides correr, cuando tus piernas ya no pueden soportar el peso del miedo y te lanzas a la oscuridad, sientes su mirada clavada en tu espalda, su aliento gélido persiguiéndote. Porque el monstruo de Fook Creek no necesita apresurarse. Sabe que tarde o temprano cometerás un error, tropezarás, te quedarás sin aliento. Y entonces, en ese instante, cuando el silencio es tan absoluto que puedes oír el latido de tu propio corazón, lo escucharás. Los pasos acercándose, el crujido de las ramas y un susurro que te dice que no hay escapatoria. El monstruo de Fook Creek siempre está allí, esperando el momento perfecto para llevarte a su mundo. Un mundo del que nadie ha regresado jamás. Y mientras los árboles se cierran sobre ti y la oscuridad se convierte en tu única compañera, una pregunta permanece en tu mente. ¿Serás tú el próximo que desaparezca en los bosques de Arkansas? En un rincón olvidado del condado de Boone, existe un lugar que la gente evita mencionar, como si solo pronunciar su nombre pudiera invocar a las fuerzas que habitan en su interior. La llaman la Cueva del Agujero del Diablo, y no sin razón. Un viento helado sale de sus profundidades, como si la cueva exhalara un aliento que ha permanecido atrapado durante siglos. Aquellos que han osado acercarse dicen que incluso la luz del sol se desvanece antes de tocar la entrada, tragada por la oscuridad que acecha en su interior. Los habitantes del pequeño y olvidado pueblo de Self susurran sobre un hombre que, un día, decidió desafiar lo que nadie más se atrevía. Armado con una linterna y una cuerda, se adentró en las profundidades de la cueva, mientras sus pasos resonaban en las paredes de piedra, como un eco que parecía burlarse de su valentía. La oscuridad se cerraba a su alrededor, engulléndolo como un abismo interminable, y fue entonces cuando lo escuchó. Un silbido, suave al principio, que pronto se transformó en un chillido desgarrador, como el grito de un alma condenada al infierno. Intentaron descifrar el misterio. Arrojaron una piedra amarrada a una cuerda hacia la negrura, y lo que sucedió después congeló la sangre de todos los presentes. De repente, la cuerda se tensó, como si algo la hubiera jalado con una fuerza inhumana, y un sonido gutural emergió de las profundidades, como si la cueva misma estuviera viva, hambrienta, esperando un sacrificio. Los hombres que se encontraban allí intercambiaron miradas, sus manos temblorosas y sudor frío recorriendo sus frentes. Los latidos de sus corazones resonaban como tambores de guerra, cada vez más fuertes, cada vez más rápidos, mientras el agujero del diablo parecía susurrar sus nombres. Uno de ellos decidió tirar nuevamente de la cuerda, y al hacerlo, sintió un tirón tan violento que lo hizo caer al suelo. Cuando finalmente logró recuperar el objeto, vio que la piedra había desaparecido, como si hubiera sido devorada por algo más allá de lo comprensible. Pero el verdadero horror llegó cuando, por un instante, todos se quedaron en silencio y escucharon el sonido de garras rasgando la roca, como si algo estuviera trepando desde el abismo, acercándose lentamente a la superficie. Un susurro se deslizó por el aire, un susurro que no parecía ser pronunciado por labios humanos. «Ven, ven», parecía decir, como un llamado imposible de ignorar. Desde aquel día, nadie se ha atrevido a entrar en la cueva del agujero del diablo,
pero su presencia se siente en cada rincón del pueblo de Self. A veces, en la quietud de la noche, cuando el viento se detiene y la luna se esconde tras las nubes, se escucha el mismo silbido escalofriante, y aquellos que lo escuchan saben que la cueva sigue allí, esperando, siempre esperando. ¿Qué es lo que habita en el agujero del diablo? ¿Un demonio? ¿Un alma perdida? ¿O quizás algo que no pertenece a este mundo? Nadie lo sabe, y quizás sea mejor así. Pero una cosa es segura, el llamado aún resuena, como un eco que atraviesa el tiempo, un eco que promete devorar a todo aquel que se atreva a desafiarlo. Era una noche fría y lluviosa, donde el cielo se rompe en mil lágrimas. Un joven conducía por la solitaria carretera 365, al sur de Little Rock, con la radio emitiendo estática y el viento golpeando los cristales del auto. De repente, sus faros iluminaron a una joven de pie al borde del camino. Empapada, con el cabello pegado a su rostro, temblaba bajo la lluvia, y sus ojos, esos ojos llenos de una tristeza tan profunda que parecían vacíos. El joven se detuvo, su corazón latiendo un poco más rápido, y al bajar la ventana, la muchacha apenas sonrió. Su voz era apenas un susurro. ¿Puedes llevarme a casa? El joven, compadeciéndose de ella, la invitó a entrar y le ofreció su abrigo para que se calentara. Durante el trayecto, el silencio llenaba el espacio, un silencio que parecía susurrar secretos oscuros. El sonido de las gotas de lluvia se mezclaba con el golpeteo de los dedos de la chica contra la ventana, como si buscara un ritmo perdido en el tiempo. Finalmente, ella le indicó la dirección de su hogar, y cuando llegaron, se giró hacia él y con una sonrisa triste, le devolvió el abrigo. Gracias, dijo, y sin más desapareció en la oscuridad, como si la noche misma la hubiera tragado. Al día siguiente, algo en el corazón del joven no lo dejó tranquilo. Era como si un peso invisible lo empujara a volver a aquella casa. Tocó la puerta y después de unos momentos, una mujer mayor le abrió. Su rostro, arrugado por los años, se transformó en un lienzo de dolor cuando el joven describió a la muchacha que había llevado la noche anterior. Esa es mi hija, dijo con un nudo en la garganta. Murió hace años, en un accidente, justo en esa misma carretera. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda, un frío que se filtró en sus huesos, como si la muerte misma hubiera exhalado a través de él. La mujer lo llevó al cementerio, sus pasos resonando en la soledad del lugar, y allí, ante una lápida desgastada por el tiempo, el joven cayó de rodillas. Sobre la tumba, doblado y seco como si nunca hubiera tocado la lluvia, estaba su abrigo. El viento levantó la prenda, como si unas manos invisibles la estuvieran acomodando, esperando a que él la tomara. Pero entonces lo vio. En la lápida, tallado en la piedra, estaba el nombre de la joven y la fecha de su muerte. Exactamente 10 años antes, una noche de tormenta, en esa misma carretera. Un viento helado recorrió el cementerio, y por un instante, el joven escuchó un susurro, apenas un murmullo que le decía, «Gracias por traerme a casa». La historia de Petit Jean es un susurro que el viento arrastra a través de la montaña que lleva su nombre. En el siglo XVIII, cuando el mundo todavía era joven y el nuevo mundo era un misterio lleno de promesas, un joven explorador francés llamado Chabet partió en busca de aventuras. Pero lo que Chabet no sabía es que el amor que había dejado atrás, Adrienne Dumont, no estaba dispuesta a dejarlo partir. Disfrazada de grumete, con su cabello oculto bajo un sombrero y su corazón latiendo como un tambor, Adrienne se embarcó bajo el nombre de Petit Jean, decidida a permanecer a su lado, sin importar el peligro que eso implicara. Pasaron el verano en lo alto de la montaña, y mientras el calor del sol los envolvía, Adrienne escondía su verdadero ser, observando a su amado desde las sombras. Pero el destino, siempre cruel, tenía otros planes. Una noche, mientras las estrellas brillaban como ojos vigilantes en el cielo, Adrienne cayó gravemente enferma. Su respiración se volvió pesada, y cada jadeo era un recordatorio de que la vida se le escapaba. Fue entonces cuando su secreto se reveló, cuando sus compañeros de viaje descubrieron que el joven grumete
No era otro que Adrienne, la prometida de Chavez. Chavez, arrodillado a su lado, la sostuvo mientras su vida se desvanecía. Las lágrimas caían de sus ojos, mezclándose con el sudor frío que cubría la frente de Adrienne. Llévame, llévame a la cima de la montaña, susurró, su voz apenas un eco entre los árboles. Déjame descansar donde fui más feliz. En su último suspiro, mientras la luna se alzaba llena y brillante sobre ellos, Adrienne cerró los ojos y el viento dejó de soplar, como si la misma naturaleza estuviera rindiéndole homenaje. Fue enterrada en la cima de la montaña, como había pedido, y Chavez, con el corazón roto, dejó una piedra que marcaba su tumba. Pero desde ese día, nadie pudo encontrar paz en ese lugar. El viento comenzó a soplar de nuevo, más fuerte, más frío, como si llevara en sus entrañas la tristeza de Adrienne. Hoy, la tumba de Petit Jean permanece allí, solitaria y silenciosa. Pero en las noches de luna llena, cuando la bruma cubre la montaña y la luna parece bañarla con un resplandor fantasmal, dicen que el viento cambia. Algunos afirman escuchar un lamento suave, un susurro que parece decir, Chavez, y si te acercas lo suficiente, si te atreves a caminar por el sendero en esas noches, podrías sentir un escalofrío recorrer tu espalda, como si unos ojos invisibles te observaran. Las sombras se alargan y entre ellas, la figura de una mujer aparece. Vestida con ropa de marinero, el sombrero cubriéndole el rostro, camina lentamente hacia la cima, como si buscara su lugar de descanso. Los más osados han dicho que si pronuncias su nombre, ella se detiene y te mira. Un crujido suena en el aire, como si la tierra misma gimiera, y entonces el viento susurra con más fuerza. Vuelve a casa. La leyenda dice que Adrienne aún vaga por la montaña, buscando a su amado, esperando a que él regrese y la lleve de nuevo a casa. Porque algunos amores, incluso en la muerte, se niegan a desaparecer. Así que, si alguna vez visitas la montaña de Petit Jean y escuchas el susurro del viento llamando tu nombre, ten cuidado, porque podría ser que Adrienne esté allí, esperándote, esperando a que la ayudes a encontrar el camino de vuelta, una vez más. Ahora, te invito a que sigas conmigo, a que descubras la última leyenda, la que aún está por contar, la que espera en la oscuridad para encontrar su lugar en tu memoria. Suscríbete, no te quedes solo, porque en esta ciudad, el verdadero terror comienza cuando dejamos de escuchar. Y la pregunta permanece, ¿estás listo para la próxima historia?